Estás escuchando un nuevo capítulo de Inversionista Millennial, el show dedicado a discutir preguntas y problemáticas que afectan tus inversiones. Este es tu espacio para poder aprender sobre los mercados financieros y comenzar a invertir en tu futuro. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Millennial. Mi nombre es César Núñez y me encuentro esta semana solamente con el señor Héctor Herrera. La última semana ha sido bien movida en términos de... Y para eso tenemos al señor Gonzalo Sandoval para hablar de por qué invertir en Chile. Gonzalo, preséntate y cuéntanos cuáles son tus inversiones. Bueno, hola, buenas. Hola César, Héctor, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Gonzalo Sandoval, soy Portfolio Manager de renta variable local de los fondos mutuos de inversiones Security y bueno, también compañero de universidad de César y Héctor. ¿Y tus inversiones, Gonzalo? Si es que bueno, se puede saber. Sí, no. Desde que, bueno, el primer año que traje no ahorré como en caja básicamente. Y luego ya fui empezando a meterme al primero en el tema de los fondos mutuos. Primero usar todo esto de los balanceados, esto que es como el símil de Fintual, estos fondos que siguen a la AFP de mi misma administradora de fondos. Yo al principio ahí trabajaba en el departamento de estudios, no en el administrador general de fondos. Y luego justo también llegué a tener otro monto interesante que lo pude invertir, yo creo que fue la primera vez un poco más riesgo, en el IPSA, básicamente cuando fue el tema de la recesión por coronavirus, cuando cayeron harto los mercados locales en marzo del 2020. Ahí creo que fue la primera vez que un poco trabajando en la industria, viendo valorizaciones, vi lo que ahora trato de buscar harto, que son los riesgos asimétricos. O sea, cuando efectivamente uno ve algo que está en el piso, que es re difícil que en verdad pueda seguir cayendo más, o por lo menos que uno encuentre que se va a recuperar en un corto mediano plazo. Y ahí también hice una apuesta bien buena que bueno, al final terminé pagando. No me salí en el top, pero sí fue interesante. Yo creo que me motivó harto a tomar una participación más activa en mis inversiones. Bueno, dado que efectivamente trabajo, pero como les contaba, tratando de ahorrar también este otro 50% en fondos balanceados con harta exposición a dólar, básicamente dólar, ¿sí? Así que todas estas opciones de Fintual, de los fondos más agresivos, balanceados, estos fondos que siguen al fondo A de la AFP, creo que son una buena alternativa. Bueno, la misma cuenta 2, así que yo por lo menos creo que si uno no está tan pendiente del mercado y esto, lo mejor es ahorrar constantemente y apostar ya más a retorno a largo plazo. Pero dado que algunos trabajamos en esto, ahí trato de gestionar la otra mitad un poco más activa. Perfecto. Oye, Gonzalo, es súper interesante lo que contáis desde el punto de vista de los riesgos asimétricos, todas estas cosas. Quizá podríamos ir un poquito, ahondar en eso un poquito más adelante. Y acá para contarlo, auditor, cuando Gonzalo me contactó para poder venir al podcast, porque en el fondo fue la idea y nosotros después buscamos un tema para poder engancharlo. Gonzalo me contaba que toda la gente que él conocía de la universidad, o toda la gente que estaba invirtiendo, tenía de cierta forma una fichita en Chile. Y yo le decía que yo era el único que no tenía esa fichita en Chile y que lo iba a invitar al podcast para que me convenciera de poner una fichita en Chile. Entonces, con todo lo que está pasando ahora, hay un tema, este tema de las fichitas en Chile y todo lo que estamos llamando, que es lo que conversábamos offline, que es el tema del home bias. Home bias se refiere a toda esta cuestión de como tener como un sesgo local al momento de invertir, de privilegiar las inversiones en cosas que son nacionales. Entonces, si nos pudieses contar un poquito como por qué crees tú que es atractivo invertir en Chile, y qué cosas en el fondo te llaman la atención de poder invertir en Chile, más que nada pensando en convencer a alguien que no está invirtiendo en Chile. Bueno, en primer lugar, sí, como tú contabas, el tema del sesgo local es algo que básicamente en su momento me dio pega. Mi primer trabajo fue en el departamento de estudios del grupo Security como analista de renta variable local. Me tocaba cubrir compañías de ciertos sectores de la bolsa.
Y por lo general las corredoras en general, todas sus sell side, ¿cómo se llama? Que son estos departamentos de estudio, están enfocados a papeles locales, cuando muchas veces las carteras de los clientes puede que estén más diversificadas o el monto administrado en general de sus administradores de fondos no sea el foco en lo local, pero que tiene que ver por lo mismo, porque la gente pregunta mucho por las acciones chilenas, pregunta mucho por ciertos sectores, por ciertos papeles que pueden tener mayor crecimiento o no, que están más en foco de la noticia. Entonces, efectivamente, eso yo creo que viene mucho de la mano de que uno trata, siempre la gente se recomienda invertir en cosas que conoce, y por estar en Chile va a tener alguna cercanía, y sobre todo con compañías como vemos en nuestra bolsa local. La mayoría de los papeles son empresas que han estado mucho tiempo, o sea, hablo de las más grandes. Entonces, un LATAM, un Copec, un Falabella, son compañías de mucho tiempo, entonces la gente puede tener cierta como confianza un poco en cómo lo han hecho. Así que eso es un poquito explicar el seco local. Y la otra pregunta de convencerte o no, por qué invertir en Chile, yo creo que la pregunta es si hay valor o no en la bolsa local, en este caso, que es mi activo, del que me he especializado. Y eso al final es lo que un poco yo vengo a comentar. O sea, hay una frase muy, muy típica que me acuerdo que inversor grande gringo dijo, probablemente, que era: compra al son de las balas y vende al ritmo de las campanas de paz. Y yo creo que eso es cierto. Al final en las crisis se generan las oportunidades, y por lo general los mercados son mucho más, no sé decir paranoicos, pero tienden a sobrereaccionar ante escenarios políticamente más inestables, y eso. Bueno, y esto es un poquito lo que ha llevado a Chile ahora a rentar, entre comillas, tan mal, y a tener harto descuento por ejemplo, decíamos ya la foto como general en el IPSA. Pero esa es mi pregunta un poco, como que cuando vemos como riesgos tan asimétricos, cuando vemos valorizaciones tan en el suelo, y más o menos estamos viendo que al final el votante medio al final es el que gana, y muestra ser un poco, persona más mesurada. A veces los ruidos que se generan pueden dar oportunidades después a entrada, y eso es un poquito lo que yo digo. O sea, no es un poco como si invertir en Chile es lo ideal. Yo siempre estoy más a favor de una cartera más diversificada, pero sí hay compañías en particular en Chile que pueden dar harto atractivo en cuanto a sus expectativas. O sea, hay compañías que efectivamente lo están haciendo bien, que se están sumando al tema del e-commerce, o sea, por una llegada, entre comillas, de Amazon no van a desaparecer. Tenemos compañías de recursos naturales que evidentemente la tecnología no va tampoco tan adelantada como para que sean sustituibles o encontrar algún sustituto en el mediano plazo. Otras compañías que, están impulsando la electromovilidad. Entonces, creo que si bien ha habido poco dinamismo en cuanto a IPO y todo esto, creo que hay compañías que efectivamente van a hacer delivery de utilidades, de resultados, de dividendos. Entonces va un poquito, si hay o no hay valor. Mi respuesta es que sí. Oye, y con respecto a eso y nuestra pregunta de por qué invertir en Chile, sabemos que Chile hoy día puede sonar mal por muchas cosas, pero sabemos que hay un liderazgo global, tenemos un buen GDP per cápita, somos un gran país en Latinoamérica para emprender. Y también me gustaría preguntarte quiénes son estos inversionistas o quiénes son los que invierten. Entiendo que en Chile son las AFP, tenemos compañías de seguro. ¿Hay algo de eso que, no sé, tenemos inversionistas privados, private banking? Si nos puedes contar un poco más, ¿quién conforma este mercado en Chile y quién está comprando estas acciones? Bueno, sí, pues efectivamente están los fondos de pensión, que creo que contrariamente a lo que mucho cree la gente, no tienen tantos recursos o tanta parte de su cartera invertida acá. Tampoco la propiedad en distintas compañías en los fondos mutuos es tan grande. O sea, más o menos los fondos de pensión tienen aproximadamente ahora un 7% de su capital invertido en Chile. En su momento, año 2011 por ahí, estaba un poco sobre el 15%.
y creo que también eso responde a necesidades de diversificación de portafolio un poco, así que no lo veo mal. Por el lado de quienes más invierten, bueno, hay mucha compra, mucho se mueve por el tema de los ADR, que son las acciones que tienen como ¿cómo le podríamos llamar? Que también se transan en la bolsa estadounidense, entonces también te generan una mayor liquidez. Pero bueno, y también están los fondos mutuos locales, que hay mucho que bueno, por más o menos su mandato es invertir acá en Chile. Entonces, eso yo creo que son los principales partícipes del mercado. Y bueno, y también está lo que se llama el público retail. Pero si nos comparamos con mercados como Estados Unidos o Inglaterra o algunos mercados financieros ya más profundos, el público retail es bastante relevante. O sea, en Estados Unidos, no sé, pues de regalo de cumpleaños muchas veces a la gente se le dan acciones. Los gringos son mucho de comprar estas acciones en las compañías que trabajan. Entonces allá el mercado retail es bastante fuerte. Bueno, lo mismo hemos visto que lo que han podido hacer estos fondos que siguen foros esta gente que sigue foros en Reddit y trata de comprar cosas, al final mueven plata. Eso en Chile yo todavía lo veo más difícil. Acá todavía creo que toda la inversión está centrada más a un cliente institucional. Oye, y con respecto a eso mismo, si nos puede hablar un poco de cuáles son las acciones más transadas en Chile. Entiendo que existen las large cap, que son las de mayor capitalización bursátil, tenemos small cap de empresas más chicas. ¿Cuáles son nuestros benchmarks? ¿En qué se están fijando ustedes? ¿Estamos compitiendo contra el fondo A de las AFP? ¿Estamos compitiendo contra el IPSA? ¿En qué nos basamos para elegir acciones aquí en Chile? Y lo segundo que me gustaría preguntarte es ¿cuáles son los productos más transados también? ¿Son las acciones? ¿Son los bonos? Entiendo que también la UF es súper importante aquí en Chile. Entonces sí, nos puede hablar un poco más de eso. Bueno, por el lado de los papeles que más transan, efectivamente son aquellos que tienen AR, o sea, siempre los montos por sobre los 8.000 millones de pesos al día en la bolsa están en torno a los grandes, como son la Sokimich, puede ser un Falabella, Vapores últimamente, dependiendo de los precios que está afuera, de materias primas, salta CAP, salta CMPC, Copec. Eso yo creo que son los principales actores. Y bueno, también en el AM, que ahora achicó un poquito la cantidad de acciones como que están flotando en el mercado, pero antes de eso también siempre estaba bien arriba. O sea, hablamos de compañías bastante grandes y un grupo que deben ser 6 o 8 papeles. Esos son los que principalmente concentran los principales flujos y hay harto. En respecto a la renta fija y todo eso, bueno, la mayoría se maneja en mercado, fuera de mercado, como se llama, o over the counter. Así que eso es algo más difícil de saber, pero va mucho por temas de emisión o por temas de que un papel tenga posibilidad de entrar a default. Ahí saltan mucho los flujos de venta, eso, pero a veces cuesta más salir, sobre todo de papeles que no tengan bonos internacionales o compañías que solamente hayan emitido acá en Chile, en UEF por lo general. Eso es más lento. Lo hablábamos antes de empezar la conversación, todos los temas que tienen que ver con estas nuevas tendencias que hay, estos nuevos inversionistas, los inversionistas grandes desde el punto de vista de los fintos, los racionales, que están dejando quizá un poquito más de lado la inversión en Chile principalmente. Hay harta preocupación lo veo también desde mi punto de vista, por la depreciación del peso. Hay harta apertura en otros países y más lo que está pasando en Chile, que quizá lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo ves tú estos nuevos participantes dentro de esta industria chilena? No, o sea, lo veo súper bien. Creo que es muy positivo que más gente invierta y ellos, como al final, esto de los fondos balanceados no es un producto nuevo. O sea, ellos, Fintual, un poco lo que vende con sus fondos asociados a nivel de riesgo es básicamente como un portafolio más parecido a lo que es el fondo A, fondo B, fondo C, fondo D de las AFP. La administradora general de fondos también tienen fondos, por generalmente se llaman balanceados o target volatility,
Y es un producto que bueno, como les contaba, no es nuevo, pero sí lo nuevo y lo novedoso fue la simplicidad, el tema de crearte la cuenta, de poder invertir más rápido, de tener más claridad el tema de los rescates, no tener que ir a firmar contratos con ejecutivos, que al final yo creo que era algo que un poco aumentaba los costos de comida transacción para que la gente invirtiera. Entonces me parece que es muy positivo y lo veo con muy buenos ojos. Y creo que si bien, por ejemplo, no sé, un Fintal hoy tiene una cartera que no tiene mucha exposición en particular rentabilidad del local, que un activo más riesgoso, creo que si la situación política un poquito se empieza a desempañar y las compañías, como lo han hecho hasta ahora, siguen mostrando buenos niveles de recuperación de ventas, de utilidad, de márgenes, también creo que van a ser un activo para invertir. Entonces me parece que tener un mercado, todo lo que haga que el mercado financiero al final sea más profundo, me parece positivo, porque creo que ya nadie tiene mucho tiempo en general, porque creo que la gente ahora, no sé, trabaja más que con los papás, o tenemos más que nuestra generación anterior, o tenemos más distracciones. No nos interesa tanto andar siguiendo como acciones y meternos, salirnos, como quizás era antes. Entonces estas opciones de ahorrar a largo plazo en instrumentos, en carteras diversificadas, lo veo muy positivo, así que me parece muy bien estas nuevas plataformas. Oye, y con respecto a eso mismo, tú trabajas en la industria financiera, tú entiendes que hay costos altos. En definitiva, a ti te van a cobrar, o cuando yo te vendo un fondo, todos vamos a ganar, y una cadena muy grande. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo crees que va a ser el futuro de competir contra un ETF que te cobra un 0,05%? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar con la GF de cualquier banco, alguien que tiene que pagarle a 50.000 empleados para que hagan la pega? Y lo segundo es que ya hemos hablado de Chile, hemos hablado cómo está, y me gustaría saber que si ves una oportunidad de hacer un Robinhood chileno, para explicarle a nuestros auditores, el Robinhood en Estados Unidos es una plataforma que te cobra casi nada por salir a transar acciones de todo Estados Unidos, y que bueno, en este momento está solo allá en USA. Entonces lo que yo le quiero preguntar a Gonzalo es que si él ve de una manera disruptiva donde los costos de transacción sean cero y le podamos poner liquidez a la empresa chilena. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, yo creo en general es una tendencia en la industria, y cada vez los departamentos de inversión un poquito se están achicando en el sentido de la especialización también, como tú decís, que se busca en algún activo. Por ejemplo, no sé, por los fondos mutuos, ahora de toda la mayoría de los bancos chilenos, por ejemplo, un fondo mutuo de acciones estadounidense es un fondo de fondos, básicamente, o un fondo de ETFs, ¿cachai? Entonces ellos ya no hacen la pega que era más caro, que era tener el propio research, tener un piso casi de analistas para cubrir, no sé, 100 compañías y darse una cartera, y ahora se está jugando más por lo que tú decías, al final, por incorporar estos ETF para bajar los costos propios, o apostar en fondos que efectivamente demuestran sacar un alfa como consistente, y ahí quizás jugarte como por un fondito más caro, apostando también a generar mayor alfa, pero en otras estrategias que en verdad no hay como claridad sobre un manager afuera que guste, se va por ETF. Entonces un poco yo creo que la industria como que va por ese lado. Nosotros también somos insumo para otros fondos afuera también, como rentabilidad local. Entonces yo creo que eso es lo que al final los bancos de inversión un poco van a terminar haciendo. Yo ahí creo que el seco local un poquito vale, y efectivamente podría convenir un poco que al final los bancos chilenos tengan analistas y nos basemos harto en los departamentos de estudio, los sales, para hacer fondos que puedan sacar alfa acá, más que también los gringos tengan su departamento de estudio para Chile. Entonces esa es una manera, yo creo que si todos ocupamos un poquito ahí, sí que aprovechamos el seco local, al final los costos de la industria en general van a bajar. Pero no veo mucho sentido ahora que haya un gran banco local teniendo, por ejemplo, un departamento grande de estudios para acciones en Colombia, ¿cachai? Entonces eso como que encuentro que hay otras maneras para poder bajar un poco los costos, y me parece que es lo que se está haciendo. Respecto a la segunda pregunta de Robinhood,
Sí, o sea, me parece interesante. Yo creo que quizás alguien lo va a hacer, alguien que programe bastante bien y que pueda conseguir también una licencia de bolsa, que creo que eso puede ser lo más complicado. Eh, puede ir por ese lado. Pero ya hay ejemplos de corredora como esta, bueno, Renta 4, que una corredora. Sí, me te cobro un ojo la cara Renta 4. Pero en general sí, pues, pero hay por lo menos no transáis, o sea, tú tenés que meter la orden en ese sentido, hay un seco un poquito más hacia eso. Yo creo que como hablábamos antes, el mercado estaba antes muy enfocado en general la industria como en una atención muy personalizada, y ahora yo creo que todos somos más, nos llevamos mejor con el promedio, con los computadores, con el acceso a las plataformas web. Eso también ayuda a bajar los costos y algo así. O sea, yo creo que también si vemos la estructura de cómo eran las corredoras hace 10 años atrás, yo creo que también trabaja menos gente por todo lo que se ha podido automatizar. O sea, de hecho un poco Fintual también viene a eso. ¿Sí? El principal desafío de Fintual para ello me parece que es el tema de la automatización de los procesos de back office y middle office. O sea, eso es en verdad el desafío un poco de la industria. Si yo hago un fondo, por ejemplo, y también va eso de los productos que ellos ofrecen productos que también invierten en papeles más simples. Por ejemplo, si ellos no compran acciones gringas, ellos compran un ETF. Si ellos compraran acciones gringas, por ejemplo, tendrían que su back office contabilizar todas las transacciones de papeles que hagan por cada vez que invierten. Entonces, y eso también un poquito también lo hacemos con el security, con el tema de también tener estrategias de inversión un poquito más jugadas por fondos internacionales que papeles. Entonces, esos son los principales, yo creo que desafíos de la industria, el tema de los procesos para atrás. O sea, vemos una plataforma, no sé, pues como la DCB, que es el Servicio Central de Valores, que me parece que está un poquito como bien desactualizada en cuanto a precios. Siempre los chiquillos de Miguel, que hablamos, me cuentan que tienen o me consultan sobre problemas, sobre transacciones, sobre cosas que no se activan a un lado. Entonces yo creo que mejorar las plataformas del registro de transacciones y la valorización y todo eso puede ayudar harto en general a reducir los costos en la industria. Y creo que también es un centro grande de costos, más allá que la gente que trabaja como en mesa tomando decisiones de inversión. Yo creo ahí también, y concuerdo contigo, Gonzalo, hay un tema especialmente de comunicación detrás. Cuando, por ejemplo, Fintual hace rebalanceo de portafolio y cambia uno, hace una explicación de por qué cambió uno, porque, por ejemplo, el último que metió fue el tema de China, con lo que está pasando con el Partido Comunista Chino, lo que pasó también que están invirtiendo en los videojuegos. Entonces, hay harto detrás en temas yo creo, de marketing detrás, de cómo tú vendes el producto, que quizá todas estas fintech nuevas se están diferenciando respecto a los bancos y están llegando a una generación distinta y están saliendo del clásico alto patrimonio, banca privada. Entonces yo creo que ahí está el negocio en el futuro y como te digo, creo que el desafío de los bancos es ponerse al día. Ya están picando desde atrás en muchos aspectos en términos de inclusión financiera y todas estas cosas. Bueno, el mismo problema que hubo hace poco de Banco Estado con Fintonic. Con Fintonic, ¿verdad? Sí. Porque, o sea, a ver, el problema que hubo con Banco Estado con Fintonic para poder ahí llenar Fintonic es de estas empresas que te hacen seguimiento al movimiento de los bancos. Entonces, de tu cuenta corriente. De tu cuenta o de tu cuenta vista. Entonces, si te cobran, ponte tú 2 veces o tienes problemas, Fintonic te avisa y te sirve también como para tener un saldo consolidado. Y eso lo hace netamente como tú te pides las contraseñas y Fintonic se va metiendo en tu y también para catalogar tu gasto. Sí, es todo seguro. Entonces, pero igual ahí el Banco Estado se anduvo metiendo por ese lado. Entonces, por eso creo que eliminar todas estas fricciones que hay al final también va a ayudar a reducir los costos. Creo que evidentemente, como es plata lo que se mueve, siempre va a ser sensible. Con los debidos como proceso de seguridad y todo esto, creo que al final igual vamos a converger a una plataforma un poco más como democrática de información y también, como lo mencionaban en los capítulos anteriores, me acuerdo creo que Mario Sandoval por el tema del crédito, como que al final también decía, con este tema de la consolidación de las deudas, con todas estas cosas
también reducen los costos de los modelos, pueden predecir mejor el costo por riesgo de una persona, te pueden ofrecer tasas más atractivas. Entonces creo que todo al final es la misma línea. Creo que con una mayor penetración un poquito de la tecnología, todo esto también lo ayuda en general a como industria a bajar los costos, y eso va en directo beneficio al cliente. Claro, si uno se piensa o uno piensa en el futuro y te das cuenta y mira Estados Unidos, Singapur, los países desarrollados, tienes robo-advisor. En definitiva, tú das tu riesgo, hablas un poco de lo que quieres, entra esta maquinita con Machine Learning o Deep Learning y te da tus mejores productos. Entonces, creo que es algo que viene en el futuro, va a generar una disrupción, se van a caer algunos viejos grandes, que igual eso me gusta porque hace más pareja la cancha, y también tenemos un deber también de hacer un private banking más segmentado, es decir, no solamente le puede llegar a gente que tiene millones. Yo creo que esto le debería pasar a cualquier persona que quiere seguir administrando y entregarle el conocimiento financiero, porque ojalá ya lo pueda seguir haciendo solo, pero si es que no es así, que los costos sean tan bajos que no tengáis que tener un feliz y forrado que te dice cámbiate al fondo por, no sé, X dinero que sube poco y que no te ayuda en nada, ¿se entiende? Sí, no, eso es clave también. Creo que y también hay quizás con Feliz y Forrado un retroceso en cuanto a la educación financiera. O sea, por el lado de ellos tuvieron bien el tema de un poquito de que la gente se preocupara de estos temas, pero también tener el monopolio un poquito de la información o como ellos... No, y creerse dueño de la verdad, yo creo que eso yo creo. Entonces, por eso, o sea, es lo mismo que contaron al final, o sea, el tema de tratar de ganar el mercado siempre, o asegurar que uno tiene como el modelo del éxito, que es súper malo. O sea, todos los ejercicios que han tratado de replicarlo, o de replicar un poquito en resultados los cambios felices forrados han sido una pérdida de patrimonio gigante. Entonces, sí, como que también hay que tener mucho cuidado también con eso. No, y ahí el tema, para cerrar el tema de la educación financiera, yo creo que los retiros, pese a todo el ruido que pasó, trajo forzosamente un shock de educación financiera en la gente. O sea, y el mismo hecho de que antes del primer retiro Fintol tuvo que salir como a decir que no iban a hablar nada, porque en el fondo a ellos les beneficiaba todo esto. Entonces, yo creo que los mismos AGF, no sé si a ti te pasó lo mismo, también tuvieron que poner paños fríos para poder evitar cierta especulación detrás de tanto dinero. Sí, en eso, bueno, ahí creo que cumple un rol muy bueno, pero quizás poco masificado los departamentos de estudio de las distintas corredoras, los economistas jefes, que también pues, salen una visión más independiente. Comentar que, bueno, los departamentos de estudio están separados de los hay una muralla china entre los departamentos de inversión, precisamente para que ellos puedan tener una independencia respecto a qué decir. Simplemente no tiene ninguna validez que alguien diga algo sobre una compañía si está empapelado o se tiene un gran porcentaje en esa compañía, porque hay conflictos de interés. En cambio, como los procesos de inversión y los departamentos de estudio están separados, ahí creo que es una buena fuente de información. Entonces, efectivamente, al final todos estos pánicos que pueden generar, si los tomamos con un poco más de mesura, si son principalmente, lo que primero se recomienda es que sean anuncios fuera del mercado para que haya un poquito más de tiempo para digerirlo, va a ir súper bien. Y también explicarle al final a la gente cuál es el efecto real que podría tener. No el efecto como que sale hablando el político que está en contra, porque efectivamente va a tener intereses de tratar de poner la película un poquito lo más oscuro. Así que por ese lado creo que la educación financiera es clave. Perfecto. Siguiendo, debo hablar todos los temas que tienen que ver con la contingencia chilena, tenemos una parte dedicada a eso, pero te quiero llevar principalmente a lo que está pasando actualmente con la oportunidad de inversión en Chile. Hay harto en Chile que se está hablando en términos de posibles oportunidades para poder invertir. Chile es un foco importante de oportunidades de inversión, volviendo a la misma palabra. Tenemos los temas del litio, China se está metiendo de forma bien importante, especialmente con los temas de la vacuna, el hidrógeno verde, los recursos naturales. ¿Qué tendencia ves tú a futuro? ¿Dónde está el valor en estas nuevas oportunidades? Bueno, creo que igual raya para la suma, seguimos nosotros teniendo como una institucionalidad un poquito mejor que nuestros vecinos, así que esto todavía en ranking
que salen, seguimos siendo con los mejores países de Latinoamérica para hacer negocio, y eso yo creo que es un driver todavía importante en cuanto a cuando hay flujo a la región. Todavía yo creo que sobre todo el extranjero que hace tiene una visión un poco más objetiva, por no estar con todo este ruido de noticias, de políticos tan encima. De valor yo creo todavía en eso, y me parece que la institucionalidad en general, después de esta asamblea, espero que tampoco va a afectar tanto el tema como derechos de propiedad y cosas así. Quizás hay algunos royalties que se suban o bajen, bueno, no importa, pero más que nada en general al extranjero, más allá que cómo sea el resultado de eso, necesita tener reglas claras, y eso creo que es algo que Chile tuvo mucho tiempo, y tengo toda la fe que va a volver a pasar. Bueno, indiscutiblemente tenemos una ventaja comparativa de recursos naturales interesante, que yo creo que todavía da mucho espacio, sobre todo al tema de poder agregar quizás más valor a los productos que ya tenemos, quizás poner algunas plantas, procesar algunas materias primas y vender productos que puedan generar un poquito más de utilidad. Y creo que eso también va. Y bueno, como lo comentáis ahora, el tema de hidrógeno verde y todas estas nuevas fuentes de energía, así que la capacidad que tiene Chile va a generar energía renovable gigante. Van a seguir viniendo más proyectos. Bueno, hay quizá Héctor también, tema de estructuración y todo eso va a conocer más, pero hay apetito. O sea, la descarbonización también va a traer inversiones importantes que quizás traiga a otros participantes a cambio en la propiedad quizás de alguna compañía, y también le encuentren haya más dinamismo. Quizás yo siento que podemos estar rezagados por el tema tecnológico. Eso me parece que es algo que la industria en general no se ha desarrollado mucho, como a nivel de inversión en bolsa, yo te digo, como sectores que uno puede invertir por este lado. Claro. Nuestra gran tecnológica, no sé, pues es Sonda, por decirte, que una compañía. Lo que te iba a preguntar al respecto es, porque está bien, uno dice, oye, qué rico que la gente venga a invertir acá, como que la inversión, pero ¿por qué crees tú que se produce esta falta de inversión de desarrollo local? Que es donde tú lo que no sé, pues de repente uno ve en Estados Unidos o ve en algunos países asiáticos, que si ellos tienen recursos naturales lo usan y no tienen por qué venderlo, sino que lo desarrollan internamente. Entonces, ¿por qué crees tú que se produce eso? ¿Por qué no hay empresas y volviendo al mismo tema de Sonda, ¿por qué no hay empresas que se pongan al día o que permitan competir con las de afuera? Bueno, en general, al final yo creo que va por un tema de productividad, de educación, o sea, ahí creo que al final importa más la mediana de los resultados como en educación o estos estándares que los promedios. Entonces, creo que en general el mundo se está volviendo muy competitivo en cuanto a capital humano, y nosotros creo que nos quedamos como rezagados en ese sentido. Y si bien tuvimos como algunos grupos como de élite o un grupo menor de la población que puede acceder a buena calidad de educación y después a buenas universidades, tenemos una gran cantidad, yo creo que de trabajadores en general que no, por ejemplo, no manejan inglés, y eso puede ser una herramienta como tremenda para poder aprender a utilizar, por ejemplo, una máquina y cosas así. Entonces, al final, creo que esa productividad como total de factores, que como que el central la ha estudiado mucho y han visto un poquito que está plana en los últimos tiempos, eso yo creo que no nos puede generar harto rezago. Creo que en general nuestra mediana como de factor como trabajo podría generar algunos lags en cuanto a la efectividad de que pueden tener, o sea, cómo se hacen estos, ¿cómo se llaman estos ratios de inversión de rentabilidad sobre inversión? Puede que no sean tan favorables. Entonces ese es el desafío, y creo que principalmente la reforma de la educación y todo eso, yo creo que van a ir por ese lado. Me parece que el tema de una industrialización o tener planes un poquito más allá de lo que es solo la Corfo están en los programas de todos los candidatos, y para allá va la cosa. Entonces, cuando hablaste de países como asiáticos o Estados Unidos, que son países que ya pasaron por estos procesos. Oye, y con respecto a esta semana, fue una semana súper rica en noticias económicas. Tuvimos al Banco Central tirando mucho dato, que ya vamos a estar creciendo entre un 10 y un 12 aproximadamente este año, y se viene el 2022-2023 más lento. Nos subieron un 0,75% la tasa política monetaria.
hemos estado escuchando desempleo, nosotros sabemos que está afectando el mercado. También hemos escuchado lo del tapering en Estados Unidos. Entonces me gustaría más o menos que tú nos explicaras cuál es tu visión al respecto de esto, cómo esto afecta el mercado, cómo nos afecta un cuarto retiro, cómo nos afecta un sobrecalentamiento. Estamos viviendo una época de pandemia con millones de problemas y creo que a Chile le ha afectado mucho. Me gustaría un poco que tú me explicaras cómo ves esto y cómo se ha lidiado con esto anteriormente. Si nos podías dar tu visión macroeconómica y financiera, por favor. Sí, bueno, un poco las noticias primero, partiendo por el tema del Banco Central. Fue una sorpresa en el alza en la TPM, todo el mercado esperaba un poquito, unos 50 basis después de todos los antecedentes que habían respecto a resultados al alza en cuanto a la inflación, sorpresa en el IMASEC, que venía creciendo sobre el 15% año contra año ya muchos meses. Y también cuando nos ponemos a ver un poco la liquidez de la gente, o sea, cuando descomponemos estos como componentes monetarios y vemos cómo está la liquidez de las personas, vemos un aumento bien relevante en las cuentas de ahorro y eso por lo general puede anticipar, si no va contrarrestado por un aumento, como se llama, la oferta de cosas, que bueno, en general había un lag en las importaciones o en la producción, por bueno, los autos, por el tema de los componentes y en general en otras industrias, va a tener un salto en precio. Entonces, por un lado, o sea, esta noticia del sobrecalentamiento creo que es mejor, entre comillas, que el otro extremo, que es que ya no uno hubiera quedado más herramientas de política monetaria para tener que haber dado un estímulo. Entonces eso también lleva a nuevamente tener en el futuro ya estar más cerca de niveles que te permitan hacer bajas en tasas relevantes por si la cosa se pone peor. Por un lado, el tema de los retiros y todo eso viene como o sea, en los números, los grandes números, vemos como nuevamente un crecimiento bien relevante en la economía por toda esta inyección, o sea, 60.000 millones de dólares, casi el 20% del PIB más o menos inyectado como ayuda es brutal. Entonces el tema es que no le llega a todas las personas y eso ya es un problema un poquito de falla de diseño, pero con todo lo IFE y todo esto me parece que ya nuevamente con los niveles de reapertura que ya estamos viendo, o sea, esto podría un poquito normalizarse y no habría tantos problemas. Y por el lado de las compañías también se ve reflejado, o sea, todas las compañías del segmento retail un poco este trimestre superaron con creces la expectativa del mercado en cuanto a resultados. Lo mismo también los bancos, lo estamos viendo con unos costos por riesgo pero así bajísimos, la gente ha podido también normalizar el tema de sus moras. Entonces, por un lado, por eso lo veo como una medida que el central un poquito se está antecediendo a este como sobrecalentamiento y al final lo que desencadena es inflación. Entonces eso es algo que nosotros un poquito no tenemos en la cabeza porque hemos vivido casi toda nuestra vida que tenemos conciencia con precios bien estables, o sea, muy cerca de la meta de inflación de 3%, pero el efecto que puede tener todo esto en la moneda después, en los mismos precios de los créditos y todo eso es bien averso. Entonces yo creo que el central un poquito se está anticipando a esto y de una manera, a mi parecer, bastante objetiva, está dando también una señal de que un poco las decisiones políticas tienen consecuencias económicas. Así que creo que esto es como una llamada de atención como del papá, si podemos decirlo de alguna manera, diciendo ya, ok, vamos a tener que parar este ritmo de consumo de ayuda en el que estamos porque no es sostenible. Oye, y bajo la misma premisa, porque lo que me decís tú, la analogía del papá, hay harta, y esta semana se dio harta discusión respecto como a desde el punto de vista de la tecnocracia que representa el Banco Central, los grandes economistas, tenemos detrás de todos lados, o sea, tenemos desde Gregorio, que es demócrata cristiano, hasta Schmidt-Hebel, que es más tirado para la derecha, y a todo el Banco Central, toda la industria financiera, diciéndote, ¿sabéis que el cuarto retiro en el fondo es un riesgo que está ahí, que es latente?
pero parece que el mundo político cree saber más del mercado que la misma industria. Y tenemos, y a mí me llama la atención desde el punto de vista de ver diputados que hacen entrevistas y después tiene que salir el diario financiero, como lo que pasó con el diputado de la ACA, diciendo si lo que dijo el diputado era correcto o incorrecto. Entonces, y al final casi todo era una interpretación bien ajustada a su realidad o era incorrecto. Entonces, al final del día yo lo veo así, y quizá por eso yo estoy un poquito más reticente a invertir en Chile. Veo harto como un sector político que juega más para la galería, en vez de pensar quizá en algo que es como lo correcto, o una visión correcta desde el punto de vista más financiero. No sé cómo lo ves tú, o cómo ustedes piensan lidiar con un posible cuarto retiro. Sí, o sea, el populismo ha sido una de las variables que hemos analizado, principalmente por el tema de que esto también sucede en un año electoral, o sea, es bien políticamente, o sea, no rinde, está en contra de la galería un poco oponerse a estos retiros, pero nuevamente, como les contaba, el efecto que esto podría tener a largo plazo es bien significativo. O sea, al final toda esta gente que está quedando como sin pensiones o un monto menor va a tener que ser compensado por las futuras generaciones. O sea, para Chile también afecta un poquito de cómo se proyecta la deuda respecto al PIB, que es uno de los principales indicadores para determinar si un país tiene grado de inversión, ¿cómo se llama? Investment grade. Y también salir a financiarte afuera después te va a ser más complicado, se te va a encarecer. Eso te va a permitir no tener como entre comillas, como opciones de recursos ante otra necesidad, pero es complicado un poquito. Yo creo que para los políticos que tengan una visión un poco más de largo plazo, cuando son solamente 4 años en que la gente los va a evaluar, y yo creo que el último año siempre va a pesar más. Entonces es complicado que tengan una visión de largo plazo. O sea, eso es algo que básicamente, como estas medidas que el central, un organismo como externo, vaya a decir, o nuevamente, no sé, un Fondo Monetario Internacional, o ya haya como más ruido respecto a esto, empiecen a levantar alertas, podría ayudar. Y yo creo que también los técnicos en general, transversalmente, yo creo que están de acuerdo con estas medidas, no, por ejemplo, no tener un cuarto retiro. Y también es importante que lo digan, aunque no sean populares. Entonces, eso yo creo que es el principal como conflicto. Y nosotros, sí, pues lamentablemente hemos tenido que hacer estos análisis de ver cuáles son los papeles que esto le perjudica, que esto no le perjudica tanto, y hemos tenido que tomar decisiones un poco de portafolio en relación a mitigar estos riesgos. O sea, hay que incluirlo. Nosotros no podemos ser tan miope de pensar de que esto no va a pasar. Entonces, pero ahí está el juego. Ahí sí que es un tema que mueve mucho la aguja. Oye, con respecto a eso, ya ir cerrando un poco nuestra conversación de por qué invertir en Chile. Sabemos que Chile, después de todas las cosas que han pasado, las pandemias, y que ha sido un mundo difícil, en definitiva, para todos estos últimos 2 años, tiene cosas buenas. Somos los mejores en muchas cosas en la TAM, somos los mayores vendedores de cojo, de salmón de cojo del mundo. No sé, hay varias cosas para alegrarnos. Es decir, si solamente pudiera invertir en acciones locales, ¿por qué invertirías en Chile y no en otro país? ¿Y cuáles crees que van a ser las tendencias que nos van a marcar la pauta? Por ejemplo, ya tenemos un Notco que quizás va a ser nuestro primer unicornio, el hidrógeno verde también, que es una forma de transportar la energía. Falabella hoy día entrega un marketplace donde une sus cuatro plataformas y quiere llegar a ser quizás un Amazon en la TAM. No sé, pues dinos tú, explícanos un poco más y danos tu visión. Bueno, respecto a lo primero, sí, ¿por qué en Chile? Un tema que me faltó también, yo creo que también es bien relevante, el tema de la inmigración. Nosotros tenemos un caso bien atípico en general cuando vemos a nivel como de otros eventos de migraciones, lo que está pasando en Chile ahora. O sea, nuestra cantidad de migrantes que ha aumentado bastante en los últimos 10 años, tiene por lo general un promedio educacional mayor que los locales. Entonces yo creo que eso nos puede ayudar inclusive a mejorar nuestros ratios de
de escolaridad y todo esto básicamente gratis. O sea, todos los inmigrantes venezolanos, la mayoría que está llegando por temas geográficos, el tema de acceder a un ticket aéreo y todo eso hace que tenga unas barreras de entrada mayores a por ejemplo, los mismos venezolanos que están yendo a los países que están limítrofes a Venezuela. Entonces todo esto también nos ayuda a que llegue gente que en particular tenía mayor capacidad adquisitiva, o sea, un mayor nivel de educación, así que eso también puede ser, yo lo veo más o menos como un factor bien bueno por ese lado. Y también, bueno, temas demográficos, de que nosotros igual teníamos la natalidad bien estancada, así que por esos lados los niveles hoy que tenemos de inmigrantes viene un poco a aportar a todos estos índices. Bueno, ¿por qué en Chile? ¿Por qué no en otros países? Si hubiéramos acá a mostrar gráficos de cómo ha sido el descuento, cómo ha sido la tónica respecto a otra economía en años que la renta variable ha rentado mucho, sobre todo después de la pandemia. Vemos que Chile es de los países que se ha quedado rezagado, y nuevamente les digo, o sea, apostar a la generación un poquito de utilidad de las mismas compañías, creo que algo que va a pagar. O sea, no siento que vaya a cambiar tanto el escenario post otra constitución, que me parece que va a ser un resultado, mi parecer, más hacia el centro, y esa es como la apuesta principal. O sea, decir un poco que todavía estamos con bastante incertidumbre y todavía hay una puerta de entrada bien interesante. Y sobre todo, ¿cuáles son las tendencias? Bueno, un poco lo que te contaba antes, de todo este tema de que todos somos bastante fuertes en materias primas. Se ven planes, por ejemplo, de infraestructura bien grandes todavía alrededor del mundo que van a aumentar la demanda de estos commodities. El tema de, bueno, la electromovilidad y compañías que pesan harto como Sokimich también tendrían algún driver. Nuestra banca me parece que también es bastante sólida, en el sentido de que no somos un país que tenga moras tan altas. Entonces, en general, me parece que más o menos todos los sectores no tienen riesgos bastante asimétricos. Pero lo que sí un poco es apostar a estos clústeres, como tú lo llamas, por el clúster salmón, clúster de alimentos, clúster de tecnología. Creo que el impacto en Notco puede motivar a otras personas a también subirse a esto de cómo utilizar la inteligencia artificial para rediseñar procesos que ya creíamos que estaban más o menos como que no había otra vuelta que darle. Y creo que también va a tener un papel bien interesante el próximo gobierno, que me parece que independientemente de cuál sea, ya vienen en general todos con un programa más de industrialización y lo mismo que les comentaba antes, de agregar más valor a las cosas que ya estamos haciendo, sobre todo en el sector de materias primas. Así que si eso lo juntamos y viene de la mano con una mejor calidad, entre comillas, mejor de los trabajadores, con una adaptación más rápida a otro idioma, con la facilidad de aprender nuevas tecnologías y todo eso, que también creo que la reforma vocacional tiene que ir a ese lado, va a dejar a Chile bien parado. O sea, es que yo creo que apostar a eso. Pero nuevamente, dentro de un portafolio, como les digo. O sea, no quiero que alguien acá vaya a pensar que es la mejor. De hecho, yo partí hablando de que yo soy mitad y mitad, o sea, la mitad sí o sí a estos fondos balanceados en dólares, y la otra mitad vemos qué se hace. Oye, Gonzalo, para ir cerrando ya el tema, ¿cuáles crees tú que son los desafíos que tiene el mercado nacional, así como estructura, no como empresa en particular, sino como estructura, para poder también fomentar la inversión en Chile? O sea, hablábamos del tema de la modernización. ¿Cuál crees tú que podría ser algún punto en particular que podría fomentar la inversión en papeles locales? Bueno, en primer lugar, creo que la educación, o sea, va por el lado de que hay una mejor educación financiera, que la gente sepa que puede acceder a estos papeles creándose datos en una cuenta online. La mayoría de las corredoras ya tiene plataformas habilitadas para la compra de papeles, entonces un poco educar, y también que la gente entienda cuando algo está barato, cuando una acción está cara, leer los ratios. Eso creo que es una pega como que esto se podría como casi enseñar en el colegio, y podría motivar a gente a participar en esto.
Y eso tiene que ir, como tú dices, pues, acompañado de una industria que tenga los canales expeditos para poder invertir, para poder rescatar todo lo que tiene que ver con un poco esto del open banking y que pueda financiar y que pueda ayudar un poquito a reducir los costos de transacción. También es bienvenido, y sobre todo, y un poco creo que también hacer un poco que quizás las mismas compañías en Chile, nosotros también tenemos una particularidad que cuando vemos la concentración por propiedad de una compañía grande, hay un grupo económico atrás por lo general y en una posición relevante. O sea, entonces hay veces que en verdad una familia puede decidir el futuro o tiene el 50+1. Y creo que a medida que la gente vaya metiéndose a esto, vayan creciendo los fondos locales y vayan quitándole este peso también a estas mismas personas que muchos ahora también han visto esta entrada de dividendos y todo esto como oportunidades un poco para bajar su misma exposición a Chile. O sea, grandes grupos económicos que han reducido su exposición a Chile, también puede hacer después esto en el mediano plazo una bolsa un poco más democrática, como la gringa. O sea, que hay controladores con muy poco, y que entonces al final los minoristas no somos todos, no hay una oposición entre accionistas mayoristas y minoristas, así que eso creo que son tres factores que podrían ayudar: la educación, el tema del open banking y reducir costos de transacción, y el tercero, el tema de que dado eso, obviamente la participación, las acciones, la propiedad de las compañías esté más diluida. Impecable. Bueno, con esto damos por terminado el nuevo capítulo de Inversionista Millennial. Agradecemos a Gonzalo por haberse dado el tiempo, por haber fue bien proactivo para poder quizá entregar algún tema para poder conversar, y ahí justo hicimos clic con la contingencia, así que salió todo muy fácil de coordinar. ¿Algún mensaje que le quieras dejar al auditor, Gonzalo? Bueno, lo principal que creo que siempre han hecho ustedes, que es muy positivo, es de poder ahorrar, invertir, ya sea en fondos pasivos, tener una apuesta más activa, sobre todo si la gente ya tiene este conocimiento financiero. Y en particular respecto a Chile, o sea, nada, creo que estamos viendo un proceso bien de alta volatilidad en lo económico, en lo político, pero yo creo que algo que va a ser poco transitorio, y que la institucionalidad y todo eso lo que se ha forjado en años, creo que se va a mantener y va a mejorar. O sea, al final quizá un poco los políticos actuales han sido los que han aumentado los niveles de desconfianza de la gente, pero va a haber alguna rotación ahí, van a haber hartos que van a estar jubilados, y ya, ojalá, y nada, pues, creer un poquito en... Al final yo creo que la bolsa y todo esto es un reflejo de las expectativas que tiene la gente sobre el país, así que yo creo que eso. Y bueno, quizás aprovechar esta punta de entrada que ahora nos está brindando la bolsa local. Bueno, interesante. Mientras no finjan que tienen cáncer, está todo bien, así que yo creo... Sí, no, qué terrible, así que... Bueno, ahí podemos ver un poco que también no un nuevo político tampoco es símbolo de probidad, así que... No, claro. A no dejarse tampoco engañarse por los ofertones. Exacto. Nuevamente agradecemos a Gonzalo por asistir a este humilde podcast, por haberse dado el tiempo. Los dejamos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Spotify. Nosotros seguimos todo lo que ustedes nos dicen, todos los mensajes que nos llegan, así que cualquier aporte es bien recibido, y suscríbanse para poder invertir en su futuro. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita, y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.